This is the 29th Spanish-speaking Knowledge Seekers Workshop. It's Tuesday, September 22nd, 2015. Okay, buenos días. Buenos días, Mr. Keshe. Buenos días a todo el equipo del Spaceship Institute de la Keshe Foundation. Y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando de Latinoamérica, habla hispana también. Hoy vamos a reiniciar nuestros talleres y nos va a hacer el favor de hacer una presentación Enrique, que es de Colombia, y va a estar presentada en español y yo voy a estar haciendo la traducción en inglés. Gracias. Okay, Mr. Keshe, good morning for us and for everybody, for the whole team of the Spaceship Institute, and good morning to all of the Spanish-speaking people. We are starting our workshops, and today we have Enrique from Colombia, who has prepared an interesting presentation, and he's going to do it in Spanish, and I will be translating into English for you. So, how are you, Mr. Keshe? Go ahead. Thank you very much. We'll wait and learn and be enlightened by what you have to teach us. Nos dice el señor Keshe que está esperando ver que iluminemos con lo que se ha presentado ahora, preparado ahora. Muy buenos días a todos acá, buenas tardes allá. Bien, sí, le enviamos la presentación a Rick y pues vamos a exponer. Go ahead, please. Okay, Rick, you can start the presentation, please. This is the first page. It just says experimento de observación con Gans de CO2. It's observing experiment with CO2 Gans. Okay. This is the fabricación. ¿Tú lo dices, por favor, Alter? Bien, claro que sí. Bien, fabricación de brazaletes, pulseras o manillas, también conocidas en muchas partes de Latinoamérica, con gas de CO2 centrifugado y con poca agua. Bueno, presentado por una página de seguidores Keshe Colombia a la Fundación Keshe. Muy bien. Yes, this is going to be the manufacturing of bracelets with Gans, CO2 Gans, centrifuged CO2. And this is presented by the Colombia Keshe Foundation followers to the Keshe Foundation. Here's the first image. Adelante. Bien, gracias. Bueno, entonces se va a explicar un poco del proceso de la manufactura de retener el Gans. Bueno, no sé si se le puede dar distintos usos para agricultura, descontaminar el agua, entonces go ahead, Rick. Bien, lo que usé en este caso son las conocidas manillas glow stick o manillas de neón. Sí, well, he's going to use these bracelets made out of polypropylene tubes, and this can be used in agriculture or in water treatment and etc. Bien, entonces, bueno, en un extremo de una punta de un brazalete, con mucho cuidado se le va a partir con un cortafríos, un extremo, y hay que tener mucho cuidado de no quebrar el cristal. Enrique. Well, okay. He's explaining that he's going to cut the bracelet in one stream with great care with his cutting tool, with great care of doing it so that the inner crystal doesn't break. Bien, en esta imagen también se puede ver en la parte rosada que queda la puntica del cristal y un poco más arriba la parte de plástico a cortar.
Okay, you can see here how this cutting is made, taking care of the pink or orange part inside and only cutting the plastic point, the edge. This is a very detailed procedure so that it can be repeated by the Spanish-speaking people. Go ahead. Bien, como pueden ver, se saca cuidadosamente el cristal sin quebrarlo y bien. And so he can take out this crystal part from inside without breaking it. It is very important. Next. Ok. Bien, una vez retirados los cristales de los tubitos, en una olla no muy grande, apenas como pueden ver, vamos a poner en agua hirviendo o agua caliente los tubitos para extraer una especie de lubricante que hay dentro del tubito. Fine. Once the inner crystal tubes are retired, the plastic tubes must be placed in hot water in order to remove all the earth and solutions that are inside. Bien, después de ver que ya el aceite, ese tipo de aceite está por encima del agua, procedemos a secar los tubos con una varillita que en su punta tiene un papelito. Entonces ahí vamos a remover toda la humedad dentro del tubo. After a few minutes, we take the tubes out of the hot water. We dry them with a wire covered with paper towel so that they become completely dried inside. Ahora, pues como pueden ver, con ayuda de dos jeringas. Una es para introducir en el tubito el gas de CO2 y otras para quitarle el excedente de agua. Como pueden ver, se hizo un ventilador, en este caso de horno de microondas, sujetado por las dos bases o las dos uniones que tienen las manillas para que el Gans quede puro en su base. He uses two syringes. One is for putting the Gans inside the tube, and the other is going to be for cleaning. He uses a little fan or an engine. This is from a microwave oven, and he puts both of the bracelets, the bracelet tips, fill the tube with Gans, and then he spins the fan or engine and repeat it until the tube is filled with Gans. This is the way he pushes it in. Bien, repetimos el proceso continuamente hasta que el brazalete quede casi blanco, dejando aproximadamente 1 centímetro, como lo pueden ver. Y ahí pues se va extrayendo toda el agua hasta que quede bien puro, bueno, por decirlo entre comillas. Y procedemos a sellarlo con una pistola de silicona caliente. Fine. Well, you can see how it is done. It is he fills up the tube until it is about 1 centimeter left at the other tip, and then he joins the tips, both ends, and seal them with hot silicone, as you can see here on the right. Vale. Pues no sé si es una aplicación interesante. Bien, estos son 17 tubitos. Esta presentación la hicimos hace un mes y bueno, y todavía contamos con 2.37, 35 no baja de 0.35 voltios. Las celdas que se hicieron ya hace ya casi para 3 meses y medio.
de CO2 centrifugado tiene zinc en su interior, un aislante y cobre nanorecubierto. Estas celdas están en serie y la energía continúa, la energía sigue. Esta es una aplicación, ¿verdad? Sí, esta es una aplicación aparte y da 3 miliamperios. Ok, pero ya es diferente de lo que estabas presentando. Okay. Sí, es una aplicación del Gans centrifugado. Aquí también se centrifugó el Gans. Fine. Well, now we know how to produce the centrifuged Gans in the last slide, and now there's an application. He fabricated these 17 cells that you can see on the left. This is CO2, centrifuge CO2, and it has copper nano-coated wire, and it has zinc wire, and they have lasted in this connection for, it says more than a month, but actually it was more than 3.5 months since it was prepared now, and it has remained, it has kept the power of 2.35 volts, and this is a possibility. Just one application that is being done, and this would be a battery, I would say, with these ends. 3 milliamps. And 3 milliohms is the energy, okay? Bien, bueno, el experimento que se hizo, como pueden ver en esta imagen, bueno, es del aparente campo que tiene el gas de CO2, bueno, junto a la atmósfera que se crea en la manilla. Entonces, bueno, vamos a explicar el procedimiento. Okay, this is another experiment. This is for trying to know how is the field made within the water. And he did some interesting managing of it. You can see the bracelet inside, and it's in the water. But let's see how he did it. Bien, en dos recipientes de igual tamaño se colocaron los brazaletes, manillas o pulseras de Gans centrifugado, Gans puro, dentro de ellas. Una se dejó con Gans, otra sin Gans, como la pueden ver. La de la izquierda está con Gans de CO2 y la de la derecha está sin ningún tipo de Gans. Well, this is the observation. He prepared 2 bracelets. The one on the left is full of CO2 Gans, and the one on the right is empty, so that it can be compared. It's in water, and he put these 2 recipients in the freezer, and well, I said empty. The bracelet on the right is full of water. Excuse me. They were left inside the freezer for 1 night, and let's see what happened. Bien, después de la congelación de un día, se procuró dejar la nevera bueno, al 1 grado 3, que la nevera da de 1 a 9, para que su congelación sea lenta y se pueda observar el campo. Bueno, ahorita vamos a observar que hay una esfera hueca dentro del agua congelada. Entonces, okay, vamos a ver. Okay. Gracias. Well, these are the 2 recipients on the left. From upside, and you see that it is ice. The water is ice now, and he went from the dial and the freezer from 9 to 3, so that it could liquefy slowly and be able to observe what was formed inside. Next. Bien, entonces como les decía anteriormente,
después de que se descongelaran un poco, el cual se aprecia un fenómeno, no sé si es por la atmósfera, y eso es lo que le vamos a preguntar al señor Keshe, por la atmósfera de la misma manilla o el CO2 tenga que influir en algo. ¿Sí? Entonces, please go ahead. Okay, now here's the first observation and a question for Mr. Keshe, because as long as when the water was unfreezing, the bracelet filled with Gans, the water was not frozen. And in the middle of the bracelet, as you can see, there's an empty space there, and it leaves a kind of a spherical bubble that we will see from the side and the next. And the question is, what was the reason for it? Because when on the bracelet on the right, it rose completely around the bracelet inside, and I mean in the middle and outside of it. Okay. Sí, pueden apreciar la parte interna, forma un tipo de esfera que no se congeló, pues no sé si debido a las mismas manillas. Bueno, podemos continuar. Now here is the observation in the bracelet, with the bracelet filled with Gans, the water inside the ring and around and under did not freeze, so there was this bubble kept, and that's the question. Was it an expression of the Gans field or what? ¿Y la que tienes a la derecha qué es? Es un brazalete sin Gans. Aparentemente Okay. Tiene el mismo resultado. Pero no se forma la burbuja. Sí se forma. ¿También? Sí, también. Ah, something interesting, because on the right you can see that the bracelet without Gans, the bubble was also formed. So I don't see the difference. No vemos la diferencia entre una y otra. ¿Tienes otra visión de lado? ¿No tienes una visión? Sí, lateral? baja. Creo que hay otra imagen. Okay, we will have another view to see the difference. Bien, Okay. la primera es el Gans centrifugado en los brazaletes incrementa su energía a comparación de los que están mezclados con agua. O sea, el Gans puro, sin tanta agua, da un efecto, por decirlo así, en su energía plasmática más concentrada, o puede dar los mismos resultados que mezclados con agua y un poco de CO2. Entonces, please. Okay, here is the first question. Is he wants to know if the spinet Gans, the bracelet, was able to increase their energy in comparison with those mixed with water only, and that's why it formed a greater bubble than with just water. And she says that the water that did not freeze in the middle of the bracelet and on the right, is it due to the toroidal properties of the Gans inside the bracelet? In general, the question is that the Gans's field and the right, the bracelet with the CO2 Gans, is manifesting more energy in the frozen water, or not? También lo podemos leer. El campo de protección se debe a las propiedades toroidales del brazalete. La otra pregunta es, ¿qué utilidades puede tener el Gans centrifugado? También, ¿es aconsejable utilizar un brazalete de Gans de CO2 en la muñeca de la mano? Entonces, estas preguntas van dirigidas al señor Keshe, entonces, please. Okay. Other questions for Mr. Keshe is, what other uses can have these spinet Gans, as he calls them?
And also if these bracelets can be used in the wrist by the people, by the person, or what effect should be expected. We have seen people using these braces. We originally saw it about 3-4 months ago. We hear from the health side, people have used it with a lot of reported effects. It has some benefits. So one of the reports I've seen, or citations, not a report, it's something they have reported, is used for Parkinson's shakes. They've seen improvement in it. There is some people who have used it with MS. So this brace has already been going around. People have been using it for some time. We know if you use CO2 only, this has some effect on energy. I think we saw this one originally back in early April or before last year from China. In respect to what you speak about, spinning it and centrifuging it, we've seen these effects. It's exactly the same as the reactors with a Gans loaded with water. There is no difference. So not much we can see on the difference totality. Where you find water, it's the same situation, where the gravitational magnetic field of the Gans separates the water on its own. It's exactly like the sphere. We've seen transparent spheres when the water was separated. The application of it is in so many ways has health application. What you can do, or what has been done, is you can drop these bracelets in water and drink the water, but it's an effective way of doing it. In the past few days, we've seen people putting Gans in the container and putting a glass of water in the middle of it and drinking the water for different reasons. So these are to be reported, and we'll see what comes out. But in fact, the spinning does not make any difference except concentrating the energy. We know from reports, researches before, this is very much like if you come from South America, where you use chili. If you put chili on its own in the food, a seed of chili, it gives you a certain hotness. But if you Gans it and at the same time put it in a what do you call it, a crusher, in a spinner, you increase the hotness by order of magnitudes. For example, you can then put it as a water in a Gans, and you see the increase in the strength. We've seen these researches for the past few months and years coming from different people, and we have tested some of them. El señor Keshe nos indica que esto se ha tratado, se ha hecho por varias personas y que ha sido siempre una observación sobre el aspecto de la salud, y que lo que se ve es que es aparentemente un beneficio, un efecto beneficiario, benéfico, perdón, un efecto benéfico el usarlas en la muñeca. Recordemos que en la muñeca pasa toda la sangre del cuerpo en algún momento, y el efecto que se tiene pues es sobre la sangre que lleva esta energía. Eso no lo dice Mr. Keshe, lo estoy diciendo yo. Lleva esta energía a todo el cuerpo, a fin de cuentas, en todo hace un mejoramiento. Dice que no hay una diferencia notable entre usar los Gans centrifugados o no centrifugarlos. Esto no está haciendo la diferencia importante, y que se ha usado también añadiendo chile
o ají, como le llamamos también a veces, en los Gans. Y lo que ha ocurrido en esto es, poniendo el brazalete alrededor de un vaso de agua. Entonces, tomar el agua también lleva beneficios, eso lo podríamos decir un agua magnetizada, y entonces también hace beneficios al cuerpo. Y si se le pone chile al agua, no a los Gans, sino al agua, el efecto que se ha observado es que aumenta por varias órdenes de magnitud, el picor se vuelve mucho más picante, el efecto del chile en el agua, y que pues puede tener muchas otras aplicaciones, que pues no sería necesario pasar por el proceso de la centrifugación, ni tampoco por el efecto de congelarlo, que fue nada más para observar cómo se hacía el campo. Pero es un camino de salud. Las aplicaciones son principalmente en la salud. Okay. Mr. Keshe, I understand that by using the bracelet as the blood of the whole blood of the body of the whole body, I mean, excuse me, the blood of the whole body passes through the veins and arteries that go in the wrist in a moment, and along the time, all the blood takes the energy to the whole body, and that should be an important effect in health. Am I right? This is how it works, because you don't look at the blood, you're still on a schizophrenic condition. You've got to look at the blood and the lymph. You can make these braces to the way that what we see reports coming in of people reporting and using them. You can do both pathological and physical repairs. There's some people regarding fibromyalgia, which is a psychosomatic. Okay. They report good news about this, but in the coming time, we'll see. Okay, let me translate. Nos dice el señor Keshe que sí, que es, el efecto de los brazaletes en la muñeca hace este efecto con la sangre para todo el cuerpo, pero que además es de esperarse que tenga efectos en los problemas psicológicos, pero que este es un efecto psicoenergético que está siendo reportado, observado y reportado, y que en el próximo tiempo va a haber resultados que mostrar. Y esto es muy, muy importante. Esto es un efecto de salud, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Okay, Mr. Keshe, very interesting. Do you have any other comment, or should we go ahead? It'll be interesting in how you can, for example, add the Gans of materials which, for example, are good, bring happiness or changes headache or migraine, or for different digestive problems, added to these Gans on the brace and see what results you get. It's been some reports in the past that these braces work very good for migraine. People have migraine just wearing the brace. But don't forget, migraine is a kind of digestion psychosomatic condition, so we can see the application of it and the use of it. Very well. Let me translate. Sí, nos dice el señor Keshe que esto es un uso muy positivo, que se ha observado desde hace tiempo estos efectos en el comportamiento de la gente, o sea, en los aspectos psicosomáticos también, que se ha usado en sentimientos de
de felicidad, de estar más tranquilo, de armonización, es lo que yo entiendo, y que también en aspectos digestivos. En la migraña también ha tenido mucho efecto, pero dice que no nos olvidemos que la migraña es un efecto psicosomático de la digestión y que todo esto pues va a tener una amplitud de posibles aplicaciones y de posibles efectos a medida que se hagan más observaciones. Esto es very interesting. If you are very interested, I'll give you a piece of news. It's a research just come in, and that is, I wonder if you put alcohol in these, would you get drunk? It happened. It's happened in the latest research. Okay. And what happened if you're a drug addict and you put a, what do you call it? You need a certain dosage because, for example, you take morphine for a back pain on a continuous basis. What about if you just add a shot of morphine into the brace that it continuously supplies the blood and the pain reduces? Oh, I see. Something which we just received the news is something we initiated a few days ago. And literally you receive the energy so much that you go totally drunk. Yeah. It's happened in the research. We will explain this in the coming days because we have to get more insight into it. I wonder if this happens with these braces as well. So instead of wearing a morphine pouch, you can wear a brace that continuously gives you energy, and but you got to realize this technology is a transfer of energy. Fine. Yeah. So you transfer everything. You transfer the whole condition of the alcohol. So you can wear a brace and never touch alcohol and be drunk all day. We've seen this a few years ago, but now in past day or two, we've seen the response of it. It has been done with a Gans, and it works. Fine. Well, that report is going to be very important. We are waiting for it. Let me translate. The whole Brazil is going to be drunk. Mexico, is it? Yeah. Well, nos dice el señor Keshe que va a salir un reporte de una investigación muy amplia que se está haciendo sobre estos efectos porque son muy, nos sugieren que puede haber una serie de soluciones para los modos que tenemos acostumbrados de ingerir cualquier sustancia. Lo vimos con el chile, pero dice que también puede ser, ha ocurrido con el alcohol. Si se le pone alcohol, la gente puede emborracharse, rápidamente va a sentir los efectos, pero también desde el punto de vista positivo se ve de que la morfina, para quienes tienen la necesidad médica de utilizar morfina para manejar efectos de dolor o algo así, también se puede hacer esto sin que tenga que ingerirla y que entonces se tiene el efecto de reducir el dolor efectivamente sin tener que ponerlo en el cuerpo como sustancia. Que recordemos que se trata, con los Gans, se logra una transferencia de energía. Entonces, ¿la energía de qué queremos transferir? Y esto es lo que le da un poder muy, muy favorable desde el punto de vista positivo, claro, para llevar, en vez de la toma de medicinas o de sustancias inyectadas o cosas al cuerpo, puede ser que directamente se puedan llevar la energía correspondiente a través de este mecanismo de los brazaletes con el cuidado debido. Por eso se está haciendo la investigación, que es muy amplia, y que en unos días más se van a tener este informe y va a tener una aplicabilidad muy grande, así que es un camino deseable, vamos a decir. Y en Latinoamérica dice que pues con el alcohol es importante, ¿no? Yeah, mojito has a new meaning this way, huh?
The new what? Drink it, you just put your mojito with the Gans on the brace and you just walk around. Yeah. Dice que así te pones nada más en los Gans en el brazalete y te vas caminando y ya te estás emborrachando, tomando lo que tú necesites. Pues es de broma lo del alcohol, pero es muy importante para el tratamiento de muchas afectaciones de salud que pueden ser muy directas. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, Alter? Bien, ya entrando un poquito en materia de salud, bueno, Mr. Keshe nos aclaró que no hay gran diferencia. Uno puede hacer un tipo de copa de vida con el Gans de CO2, CuO y CH3. O sea, puedes hacer un tipo como copa de vida para tu muñeca sin necesidad de tomar nada y va a energizar como el agua, tanto puede energizar la sangre de igual forma. Okay. Una pregunta. Alter asks us if you could consider that using the Gans with the copper oxide and the CH3, you could come up with a kind of a cup of life effect, and with a bracelet. This is the question. Can you consider that? What you're expecting, what you want to achieve. You got to understand what purpose you're adding or mixing them together. Okay. Yeah. Nos dice muy claramente el señor Keshe que sí, tenemos que tener muy claro lo que queremos lograr. Entonces, dependiendo de lo que queremos poner, es lo que se logra. La copa de vida tiene un diseño específico para cada situación, vamos a decir, pero si usamos el brazalete ya es yo lo veo como una acción muy encaminada a lo que se quiere resolver, salvo el efecto de energía en la sangre para mejor condición, para más energía personal, para sanación de algo se requiere saber qué se quiere sanar y que las sustancias que se están poniendo, los ganses que se están poniendo, correspondan a la medida que se debe tomar para esa afectación o esa enfermedad. ¿Está claro, Alter? Bien, bueno, en general, bueno, cada cuerpo es distinto, eso sí lo sé. En general, el brazalete, bueno, estos Gans, ¿qué efectos daría directamente y por lo general? Nos hablaba del CO2 que están comprobando, bueno, en la parte mental, psico, que hay un efecto. En el caso del CH3 o bueno, otro tipo de Gans, bien se pueda poner en una muñeca, por lo general, ¿qué efectos podría dar? En general, oye, bueno, nos lo está respondiendo diciendo que Sí. Dependiendo de lo que quieres tener como efecto, tienes que saber, y ese es el estudio que están haciendo, de que con qué tipo de Gans se tiene qué efecto para corregir. ¿Es tu pregunta? ¿Por qué? Sí, pues, o sea, mi pregunta era más general, porque si Keshe nos está diciendo que, bueno, se está estudiando para tal tipo de enfermedad, un específico tipo de enfermedad, bueno, o lo que sea, pero entonces, pues, quería preguntar, en general, ¿qué efectos le podrían dar al cuerpo, por ejemplo, el de cobre o el de hierro, o otro que hayan experimentado? En general, no específico para cada persona. Okay. Now, Alter is very interested in understanding if there is another, they're trying something with other type of Gans, let's say the CH3 or whatever, on what type of ailments. I think that's the experiment they are doing, Mr. Keshe. Am I understanding correctly? Depends how you mix things and how you do it.
Okay. I used this Gans procedure for maybe 10 years in different application of the health. You'll find some people use it to increase their energy, and on the other hand, psychological pattern. And then you'll see that they deliberately abuse it in energy-wise. Okay. So when you mix energy with what you call the emotional part, which is CO2, you got to watch how you do it and how you can use it. Okay, let me translate. Nos dice el señor Keshe en esta pregunta de que si hay una correlación, vamos a decir, entre el tipo de Gans y las enfermedades o afectaciones que se pueden resolver. Nos dice que, pues, que esto lo han estado trabajando por muchos años, por 10 años, y han estado observando y viendo cómo sí se tienen efectos, no solo en la parte física biológica, sino también en la parte psicológica, y que mucha gente lo está usando a veces solamente con el puro propósito, como decíamos, de aumentar su energía y su bienestar psicológico, porque armoniza, acuérdense que las emociones son energías también, y entonces la llegada de unas ganses con energía puede, digamos que balancear, como lo veo como sanador que soy, se les manda otra energía que elimina o neutraliza, transmuta, le llamamos nosotros, estas energías que están afectando la conducta, y se logra una amplia mejora en el comportamiento. De hecho, se elimina, puede volverse a formar y necesita otra vez tratar, pero este es un campo muy importante, que es la sanación energética, y es una gran ayuda, es un gran elemento, digamos, de sanación, saber que se cuenta con algo que lo puede hacer con manejo del propio interesado. Entonces, cuando pueda tener alguna depresión o alguna otra afectación emocional o psicológica, puede identificar por lo pronto una mejora con el brazalete, tan sencillamente como se vio con el CO2, el Gans de CO2. Pero la pregunta que está en el aire, que está investigando, es lo que pregunta Alter, que es, ¿y qué tal si usamos otros Gans? Yo les diría que no lo usen, mientras no haya más confirmación de que tiene un efecto positivo, porque estas energías puestas en el cuerpo emocional pueden afectar, vamos a decir, que en lo contrario de lo que queremos, probablemente compliquen la situación. No se pueden añadir energías indiscriminadamente, hay que saber qué energías. Hay energías que van a acelerar un proceso u otro proceso, pero pueden desbalancear el equilibrio energético que hace el equilibrio emocional. Okay, Mr. Keshe, I've added to your comment that it's okay if they want to use the bracelet for improving the personal energy and feeling better in psychological terms, but not to use other Gans without knowing what it's going to provoke, because we are using, as you say, you are transferring energies, and emotions are expressed as energies, and that's why they can be improved. But if the energy that comes into the emotional body is not the proper one, the adequate, and in quantity or in quality, other problems, other complications might appear. So to be very careful. Am I right in that? Yes, I would just like to inform Mr. Keshe that I elaborated on your comments, and I said that there should be
they should be very careful in using what type of Gans, because being energy of different qualities and quantities, the emotional body can be affected very much. It cleans, let's say, the low energy that can be in the emotional body, but the complications are not known. There is no complication. This is the problem. You create a problem, and then the others have to solve it when there is no problem. Oh, that's it. Let me explain this. We have to stop this before it gets out of hand, and it's going on quite a bit. And that is what I call in English language scaremongering. CO2 as a Gans is part of the structure of your life. Yeah. So what is to understand? Unless those who bring this question up to slow the process of development. If there is something wrong with a Gans of CO2, you breathe it every day into your lung, and you breathe it out every second out of your lung. Fine. All you do, you add to it in a different dimension, in a different way. But when people ask you, just stand still, this is the biggest problem we will face. The people who don't want to go through the transition will come up with a lot of what I call this kind of rubbish. CO2, copper oxide, or copper in a Gans state, these are part of the structure of the body of the man. And then suddenly, now that they're outside, they're dangerous. There is no danger with CO2, with copper oxide in a Gans state, because it's just you trying to play, or people trying to play a game of mind to start doubting, then they start the progress, because then they can confirm their own existence, meager existence. The minute you breathe air in passing your nostrils, it's in a Gans state. How come it's not dangerous, but if you put it on your brace, it becomes dangerous? These things is you who breathe it out of what I call lack of knowledge. And the others who are feeble-minded, they follow the same, because then they have a point to confirm their own existence. We've seen it in other places. Everything was suddenly wrong with Gans and whatever, and now there's the best thing, because now they've got the ground to speak about it. With a Gans, any of the Ganses, there is no abuse unless your body is short of it. When it's short of it, you accept it. When it's not, it doesn't. It's a balance. How come when you put a pen on your hand, which is a copper oxide, and it takes your pain away, there is no problem? And then the next minute, if it's in your hand, it's dangerous, and the rest of it. Fine, I say that, but I just was thinking about what you said about the alcohol, or whatever. No, the alcohol, it means if you're not alcoholic, you will never get drunk. If you are alcoholic and it's your body needs it, you absorb it, you receive it. Okay. A lot of people are looking in South America. You have been using what I call narcotic for centuries as part of the food. Oh, yeah. If you know, that's how we get all the powders from South America into North America and the rest of the world. But it's been part of your diet. It depends how you use it, and if the body is, somebody touches a drug, never gets drug addict. Some people, just passing it, they get addicted to it. It's on the state of mind in what you want to satisfy. Fine, that is great. Let me translate. It's great news. Nos dice el señor Keshe que no hay ningún peligro en que se use cualquier tipo de Gans. Que veamos cómo cuando respiramos estamos metiendo en el aire, estamos metiendo Ganses, y que solamente se utilizan los que son apropiados y que necesita el cuerpo. Y nos dice que pueden ser
incluso los gases de óxido de cobre o cualquier otros. Los de CO2, pues se entiende muy bien porque el cuerpo está hecho de CO2 y el oxígeno y demás se atrae con ello, como ya sabemos. Y esto es muy claro en ese caso, pero también en los otros tenemos que entender que el cuerpo, eso es lo que nos dice el señor Keshe, tomará exclusivamente eso que necesite. Le pregunté sobre el efecto del alcohol, entonces, ¿qué sucede? Y dice, no, que cuando una gente no es alcohólica, no tiene una demanda interna del alcohol, pues no se va a emborrachar, no le va a hacer efecto. Y que en Latinoamérica, pues nosotros estamos acostumbrados a comer estos energéticos como el chile y otras especias, y eso lo hemos llevado en la comida a la cultura de Estados Unidos y demás, y que eso es un efecto positivo, es un efecto saludable, no siempre y cuando pues no sea en exceso. Muy bien, very well, Mr. Keshe, this is the last slide, and these questions were the purpose of Alter, and now we are on the right track, and we will be waiting for the results of the new experiments that are being done, and now we have a better idea of how to use them. Thank you very much, Mr. Keshe. Thank you very much. Le estamos dando las gracias al señor Keshe. Le digo que esta es la última imagen que estaba en la presentación y que ahora tenemos una mejor idea de cómo aprovecharlos y cómo usarlos con más confianza, con más posibilidades de aprovecharlo, y que le agradecemos mucho su tiempo y su sabiduría. Fine. Well, thank you everybody. Gracias a todo el mundo por estar. Amigos de Latinoamérica, de habla hispana también, todos son bienvenidos. Aquí están las direcciones de los seguidores de Keshe de Colombia y de la Keshe Foundation México y Latinoamérica. Recuerden que este espacio es para todos los de Latinoamérica. Es el espacio que la Fundación Keshe nos ha dado. Es una hora cada semana. La siguiente va a estar Víctor Rodríguez de México, mostrándonos algunos avances de sus experimentos, y tenemos también los de René Pavlovich, que tiene un sistema muy exitoso, el tipo Alex, que ya probó en su casa y que ya está encontrando cosas muy, muy importantes que les vamos a presentar. Can I ask, have you finished? Yes, sir. Thank you very much. Yeah. Wait, before you go, all the American, South American, and all the countries in South America, Spanish-speaking or Portuguese-speaking, please listen to the Thursday's teaching. Thursday, what we call Open Teaching Thursday mornings, carries a very important message for South American countries, or all the countries around the world. But I think this will affect the South American nations quite drastically. Fine. Important, and when you will hear the announcement, please act on it, because it's to your own benefit and to the benefit of your own nation and continent. It's extremely important. Please translate it. Yes. To your website, and once you listen or hear the announcement, act upon it, because it will change the face of your continent. Señor Keshe, que estemos atentos a lo que va a ser su mensaje o su presentación el próximo jueves en su programa, que sabemos que tiene los jueves de 9 de la mañana a 12 o a 1 en Europa, aunque a nosotros nos toca en horas mucho más tempranas. Vale la pena porque hay un importante mensaje
para todo el mundo, pero en particular él considera que va a ser de gran impacto y de gran utilidad para la gente de habla hispana, de México, Latinoamérica y supongo que también España. Así que dice que estemos atentos a lo que va a ser los señalamientos que están en el espacio de Facebook en los sitios los sitios web de la fundación, y que ahí vamos a tener las indicaciones y los señalamientos. Ok, gracias a todos, gracias Alter, felicidades, provocaste cosas muy importantes, y gracias a todos los demás amigos que quieran participar. Sigamos esta enseñanza. Thank you very much, Rick and Dave and everybody. Thank you with the team. Goodbye. It's okay. Thank you. Very Thank good, you so Enrique. much. Thank you very much. Yep. Okay, that'll end the 29th Spanish-speaking Knowledge Seekers Workshop for Tuesday, September 22nd, 2015. And once again, thank you everybody for attending.